Solamente vayamos a hablar sobre alguien especial, pero realmente es Godzilla. Realmente, claro que sí, Apocalipsis. Godzilla, realmente vayamos a hablar sobre alguien. Apocalipsis. Godzilla, vayamos a hablar sobre Godzilla. Bueno, oh sí. Solamente vayamos a hacer todo esto bueno, sí. Pero realmente vayamos a hablar sobre alguien muy especial. Apocalipsis. Godzilla, realmente vayamos a hacer todo esto, sí. Apocalipsis. Godzilla, vayamos a hacer todo esto. Bueno, sí, sí. ¡Au! Solamente vayamos a hablar sobre alguien muy especial. Y ese es el mismísimo Godzilla. Claro que sí, Apocalipsis. Godzilla, realmente vayamos a hacer todo esto, sí. Apocalipsis. Godzilla, realmente vayamos a hablar sobre el apocalipsis. Godzilla, realmente vayamos a hablar sobre Godzilla. Apocalipsis. Godzilla, vayamos a hablar sobre Godzilla. Bueno, sí, Apocalipsis. Godzilla, realmente vayamos a hablar sobre Godzilla. Apocalipsis. Godzilla, vayamos a hablar sobre él. Bueno, sí. ¡Au!
Apocalipsis, Godzilla, vayamos a hablar sobre alguien especial. Apocalipsis, Godzilla, vosotros sabían que Godzilla es mi personaje favorito. Vayamos a hablar sobre el bueno, sí. Apocalipsis, Godzilla. Bueno, vayamos a hablar sobre Godzilla. Bueno, sí. ¡Au! Vayamos a hablar sobre Godzilla, porque realmente es mi personaje favorito de tu infancia. Sí, claro, Javier tiene toda la razón. Sí, claro, Javier tiene toda la razón. Bueno, sí, Apocalipsis, Godzilla, vayamos a hablar sobre él. Bueno, sí. ¡Au! Solamente vayamos a hablar sobre alguien muy especial. Y ese es el mismísimo Godzilla. Realmente, bueno, sí, Apocalipsis, Godzilla. Seguramente sí, vayamos a hablar sobre él. Apocalipsis, Godzilla, realmente vayamos a hablar sobre el sí Apocalipsis. Godzilla, realmente vayamos a hablar sobre Godzilla. Apocalipsis, Godzilla, vayamos a hablar sobre Godzilla. Sí, Apocalipsis, Godzilla, vayamos a hablar sobre Godzilla. Bueno, sí, Apocalipsis, Godzilla, juntos vayamos a hablar sobre Godzilla. Bueno, sí. ¡Au! Apocalipsis, Godzilla, vayamos a hablar sobre Godzilla. Bueno, sí, Apocalipsis, Godzilla, vayamos a hablar sobre Godzilla. Bueno, sí. ¡Au!